Bonjour, ça va, buenos días. ¿Alguna vez habéis pensado que Dios se ha equivocado en cosas que han ocurrido en vuestra vida? ¿O le habéis recriminado a Dios ciertas cosas que han ocurrido? Juan en el capítulo 13 nos va a presentar a Pedro precisamente recriminando a Jesús o diciéndole que se había equivocado. Es el relato que va a dar inicio a las últimas horas de la pasión, justo antes de que sea crucificado. Lo encontramos en Juan capítulo 13 a partir del versículo 4. Y nos dice que después de cenar, Jesús tomó una toalla, tomó un librillo y empezó a lavar y secar los pies de todos los discípulos. Y cuando llegó a Simón Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Jesús esa última noche empezó a hacer el trabajo que le correspondería a un siervo, y un siervo no judío. Jesús se estaba humillando delante de sus discípulos. Y cuando llegó a Pedro, que era el más impulsivo, Pedro en realidad le está diciendo: Señor, no quiero que me lave los pies. Te estás equivocando. Tú no puedes, como maestro, como Mesías, lavarnos los pies a nosotros. Eso es el trabajo de un siervo, no es tu trabajo. No puedes lavarme los pies. Pedro le estaba diciendo a Jesús que se estaba equivocando. Pedro le estaba diciendo a Jesús que no estaba tomando el camino correcto, que no era lo que Jesús tenía que hacer. Entonces Jesús le va a contestar, simplemente le va a decir: lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Qué hermoso es. Daros cuenta. ¿Cuántas veces no entendemos cómo Dios actúa? ¿Cuántas veces le decimos al Señor en ocasiones: Señor, es que no es así como deberías actuar, es que en este problema no estás interviniendo? Y Jesús responde: yo estoy actuando. Lo que pasa es que tú no entiendes lo que está pasando, no lo conoces todo, pero lo conocerás, lo entenderás. Y es lo que le está diciendo a Pedro: ahora no conoces, pero entenderás, Pedro. Pero Pedro no se queda conforme. Y Pedro además ahora va a ser mucho más enfático y le va a decir: no me lavarás los pies jamás. Nunca. No lo vas a hacer, Señor. No estás actuando bien. No ocurre eso en nuestra vida. Cuando pensamos que Dios tenía que haber tomado otro camino. Cuando a veces las cosas son difíciles y preguntamos: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué te has apartado de mí? ¿Por qué no estás actuando? ¿O por qué las cosas ocurren de esta manera y no de esta otra, que es la que yo pensaba, que es la que yo creo que es mejor? Daros cuenta que Pedro está desobedeciendo en realidad a Jesús. Le está diciendo a Jesús: no me voy a lavar los pies jamás, por mucho que tú me lo pidas, porque no es así como se deben hacer las cosas. Y Jesús, con su enorme paciencia, con su maravilloso amor, lo vuelve a mirar y le dice: Pedro, si no te lavo los pies ahora, no tendrás parte conmigo un día. Daros cuenta, Pedro está pensando solo en el presente, pero Jesús ahora lo está emplazando hacia el futuro. No solo ahora, sino antes, cuando le decía: entenderás un día. Nosotros queremos vivir porque es lo único que tenemos, el presente. El futuro no sabemos qué va a ocurrir. Jesús le dice: si no haces esto, Pedro, no tendrás parte conmigo un día. Lo que le está diciendo, no que le iba a salvar simplemente que Jesús le lavara los pies. Lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro es: tienes que aprender a confiar en mí. Tienes que dejar que te lave los pies, porque es lo que te estoy pidiendo, porque es lo que tú también necesitas en este momento, porque tienes que entender todo el plan de la salvación. Pedro, si no confías en mí, aunque no lo entiendas, no vas a poder servirme como discípulo, porque van a haber momentos duros donde tendrás que aferrarte de mí con toda tu fe. Si no obedeces, si no te pones en mis manos, si no confías, Pedro, no tendrás parte. Entonces ahora Pedro cambia y Pedro va a decir: Señor, no solo mis pies, sino mis manos y mi cabeza. Pedro, si os dais cuenta, pasa de un extremo a otro. Es así, Pedro, impulsivo. Y Jesús le responde: el que está limpio no necesita limpiarse todo. Solo te he pedido los pies. No hace falta más. ¿Os dais cuenta lo maravilloso y extraordinaria que en esta historia es la situación que nos presenta a Jesús y a Pedro? Pedro cambia en un momento de parecer. Nunca me lavarás, jamás. Señor, todo. Y en cambio ahora Jesús va a permanecer igual. Jesús va a ser el mismo
al principio y al final, no va a cambiar de opinión. Es más, hay un texto o dos textos en concreto en la introducción de este capítulo, donde Juan dice que Jesús sabiendo todo, Jesús sabía todo, lo dice dos veces, enfatiza. Y Jesús no cambia de opinión porque Él lo conoce todo. Él tiene todos los datos para saber lo que es mejor y lo que es peor. Por eso tenemos que confiar en nuestras vidas, que Jesús va a solucionar cualquier cosa, que Jesús siempre va a estar ahí. Eso es lo extraordinario de nuestro Dios. Tu vida va bien en estos momentos. Tu vida es extraordinaria en estos momentos. Disfruta, da gracias a Dios, porque Dios está ahí compartiendo esos momentos contigo, porque Dios ya había previsto esos momentos contigo y estaba esperando compartirlos y reírse, alegrarse a tu lado. Van mal en estos momentos cosas en tu vida. Hay momentos donde todo se agolpa y parece que no hay solución, donde te agobias. Jesús también está ahí, porque Jesús, nos diría Juan, sabiendo todo esto desde el principio, ya lo había previsto. Me dijo alguien, un pastor al que quiero muchísimo una vez algo: Dios ya ha provisto para cualquier problema la solución desde la eternidad, porque para Dios no hay ni principio ni final. Es fácil decirlo, es fácil decir confiar en Dios en esos momentos complicados, duros, cuando todo parece derrumbarse. Pero es así, es lo que tenemos que hacer y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude porque Él entiende nuestras debilidades. Él sabe que nos cuesta en ocasiones confiar, nos cuesta en ocasiones no derrumbarnos cuando todo se junta. Pidámosle a Dios sabiduría, pidámosle a Dios esa capacidad de confiar en Él, porque Él lo sabe todo, porque Él lo domina todo. Y los mejores planes no son los nuestros. Dios nunca se equivoca. El que se equivoca eres tú, soy yo, somos nosotros. Dejemos todo en manos de Dios, porque lo que va a ocurrir en tu vida de aquí en adelante, el Señor ya lo sabe. El Señor lo tiene previsto y quiere caminar contigo de la mano y que confíes en Él y que confíe yo en Él, para que todo sea de forma diferente. No de la forma en que yo quiero, sino de la forma que Jesús sabe que es mejor para mí. Que el Señor te bendiga, que el Señor te cuide y ponga sus ojos sobre ti, porque tú le dejes hacer. Voy a seguir estudiando. Bendiciones.